Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí firmes con Cristo, con Dios y queriendo seguir escuchando la preciosa palabra de Dios, que es la que nos guía, que nos lleva a la victoria si la obedecemos de una manera apropiada y correcta con la dirección del Espíritu Santo. Así que les invito a todos los que nos están viendo allá en casa, los que están aquí presentes, que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por lo que nos quieres hablar hoy. Gracias porque tú tienes siempre palabras de vida y de bendición para todos. Tu palabra es la que mueve todo el universo. Tú creaste con el poder de tu palabra todo. Así que tu palabra es muy importante. Por eso aquí la estamos escuchando, la estamos predicando, porque tu palabra es lo que hace que realmente nosotros vivamos en victoria, existamos y podamos ser felices. Gracias por tu preciosa palabra. Y por eso te pedimos, Espíritu de Dios, también que nos guíes, que nos llene de esa sabiduría para entender correctamente la palabra de Dios y así mismo aplicarla a nuestras vidas. Por eso callamos toda voz, que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias por seguirme usando, mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es Soy bendecido. Soy bendecido. La bendición de Dios. ¿Qué será la bendición de Dios? ¿Por qué puede una persona llegar a decir, soy bendecido? ¿Será que todos los que nos están viendo, los que están aquí, podemos decir, soy bendecido? Cuando una persona es bendecida es porque, primeramente, ha creído en Jesucristo. Toda aquella persona que cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón, la bendición de Dios viene sobre esa persona y empieza a llenar Dios de la presencia, de su presencia a esa persona y de la bendición de Dios que es en Cristo Jesús. Una bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, según nos dice Proverbios 10:22. Una bendición, pero que no habíamos experimentado antes. Amén, porque no la conocíamos correctamente. Ahí había un enemigo que hacía creer unas supuestas bendiciones, pero que no son bendiciones. Porque cada vez que una persona tiene a Cristo y obedece a Dios, sigue el bien, hace el bien, ¿qué le vienen? Bendiciones. Pero cuando una persona desobedece a Dios, está en pecado, ¿qué le pasa? Le vienen males, o sea, maldiciones. Entonces depende de lo que nosotros hagamos. Si creemos en Dios, en Jesucristo, le obedecemos, seguimos el bien, pues obtendremos bendiciones. Veremos bendiciones en nuestra vida. Pero si no, si se hace pecado, si se desobedece a Dios, son males. Por eso la importancia de entender cuál es la bendición y por eso es importante saber la ley de Dios, importante tener el conocimiento de Dios, para uno no terminar pecando sin saber que eso es pecado, por falta de conocimiento de Dios, por falta de conocimiento de la Biblia, de las Escrituras. Por eso Dios nos pide que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Las Escrituras, la palabra de Dios. Y debemos hacerlo con la dirección del Espíritu Santo de Dios para poderlas entender de una manera apropiada y correcta. Para obedecerlas de una manera también apropiada y correcta, para que veamos eficacia. Cada vez que obedezcamos de una manera correcta y apropiada la palabra de Dios, vamos a ver bendición en nuestras vidas. Y para que eso suceda, debe estar Jesucristo en nuestros corazones. Los que lo hemos recibido cuando nos predicaron y lo recibimos por medio de la fe,
le creímos y lo recibimos en nuestro corazón, la bendición llegó a nosotros. Y cuando llega la bendición que es Jesucristo, el hombre, como había pecado, vinieron entonces muchos males, muchas maldiciones, llegaron al ser humano al punto que se transferían de generación a generación. El mismo Dios nos dice en Éxodo 20, del 1 al 17, los mandamientos de Dios, de que Moisés, cuando subió al monte y bajó esos mandamientos, los expuso, al pueblo. Esos mismos mandamientos siguen hoy en día. Y hay muchos más mandamientos. No solo son esos. Pero entre ellos está que obedezcamos a Dios, que lo tengamos a Él como único Dios y que no tengamos dioses ajenos. Para que no venga castigo y maldición hasta a las futuras generaciones, porque dice que el castigo, la maldición vendrá hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, de los que no lo conocen y hacen es lo malo. Entonces se hereda maldición. Hasta la cuarta generación se hereda maldición. Entonces por eso hay personas que dicen, pero yo ¿por qué salí con esto? Yo no entiendo. ¿Por qué hago esto? Yo trato de dejar de esto que yo sé que es pecado y no he podido dejarlo porque es una maldición generacional. Tal vez fue los papás, tanto del papá como los papás, o los abuelos, tanto del padre como de la madre, o los bisabuelos o tatarabuelos. Pero de que viene a través de ahí, dice, y que Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a deshacer eso, a pagar el precio que merecía esas malas acciones y que heredamos esa vana manera de vivir. Esas conductas pecaminosas, esas costumbres malas, las habíamos heredado. Pero una vez viene Jesucristo a nuestras vidas, viene la bendición. Y cuando viene la maldición, cuando viene la bendición, se quita toda maldición. Con Cristo se empieza a quitar la maldición en mi vida. Esa vana manera de vivir que heredé de mis padres, esas ataduras y maldiciones que heredé de mis antepasados, Jesucristo quita esa maldición. Por eso en Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldición para darnos bendición a nosotros. Él sabía que el que moría en un madero era maldito. Y él sabía que si llevaba en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, él llevaría también todas nuestras maldiciones y lo que venía por el pecado. Y lo que venía por el pecado eran puros males, males terribles, que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario. Por eso una persona que cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón, va a recibir la bendición que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero no solo se quedó Jesucristo en la cruz, sino que murió y resucitó victorioso contra el mal y contra el pecado, para darnos a nosotros los que hemos creído en Jesucristo también la victoria contra el pecado y también contra la muerte. Amén. La muerte segunda, que es la separación eterna de Dios en un lugar de fuego y azufre, que es un tormento eterno. Que ahí es donde nos trae una salvación del más peor mal que nos puede llegar a venir, que nos podría llegar a venir, que es la condenación, que es la perdición. ¿De qué me sirve que me gane el mundo entero y mi alma se pierda? Entonces Satanás quiere es nuestras almas que se pierdan, porque allá van a estar en un tormento eterno, separados eternamente de Dios. Por esto vino Señor Jesucristo al mundo para salvarnos de eso, de esa maldición tan fuerte. Jesucristo vino y se hizo maldición para que nosotros fuésemos benditos, fuésemos bendición a través de Jesucristo, a través del que creyó y recibió a Jesucristo. Amén.
Y los que hemos creído y recibido a Jesucristo entendemos que Él nos redimió de la maldición de la ley. Diga, Jesucristo me redimió de toda maldición. Por eso puedo decir, soy un bendito de Dios, soy bendecido. Estoy en bendición. Amén. Soy bendecido. Porque Cristo está en mí y quitó esas maldiciones. Porque tomó el lugar que yo merecía y Él pagó el precio por mí. Y cuando vino Jesucristo, yo tuve un proceso de arrepentimiento donde le pedí perdón, entendí que estaba fallando, que estaba pecando y le pedí perdón a Dios por mis pecados y me limpió Jesucristo con su sacrificio, con su sangre preciosa y quedé libre de pecado, perdonado de esos pecados, libre del pecado y libre de toda maldición. Ush. Cuando entendamos eso, vamos a ser libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es la verdad que quiere Dios que entiendas. Que Jesucristo es la verdad y que Él nos hizo libres. Amén. Por eso en el libro de Colosenses, capítulo 2, vamos a leer del 13 al 15. Dice así: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, cuando Jesucristo murió, se sacrificó en la cruz y murió, fue la victoria más grande que ha tenido la humanidad. Jesucristo tenía que hacerlo. Él vino con un solo propósito, de sacrificarse y morir en la cruz. Ese era su fin. ¿Con qué fin? Para que esa acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria fuera quitada y clavada en la cruz del Calvario. Amén. Y todos esos argumentos que tenía Satanás y sus demonios contra nosotros para hacernos daño, todo el daño que él quería hacernos, porque cuando una persona está en pecado vienen males y el encargado de traer todos esos males es Satanás y sus demonios y van a venir con todo, a traer toda clase de males. Amén. Y tenían la autoridad, tenían argumentos para decir: yo puedo hacerle daño a este, puedo tocar a este, puedo destruir esto, puedo destruirle su matrimonio, puedo destruirle sus finanzas, puedo hacer lo que yo quiera con sus emociones, con su salud, con todo. ¿Por qué? Porque Satanás tenía argumentos legales, tenía actas, decretos que nos eran contrarias, porque la paga del pecado es la muerte. Porque el pecado traía muchas maldiciones, muchos males. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que morir para quitar esa acta de decretos que nos era contrario. Esas maldiciones generacionales, porque Él dijo que eso se iba a traspasar hasta la tercera y cuarta generación. Así que si una persona, por ejemplo, tenía el pecado de mentira, el hijo va a ser más mentiroso que el papá. El nieto va a ser todavía peor. El bisnieto ni hablar. Cada vez empeora la cosa. Por eso necesitamos ser libres de esa atadura que venía. Se tiene que cortar, se tiene que quitar. Y Jesucristo lo hizo. Y esa autoridad que tenía Satanás y sus demonios contra nosotros, dice aquí que los despojó, anulando el acta de los decretos y despojando esos principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensó que cuando Cristo murió, ganó, y fue al contrario. Fue al revés. Jesucristo ganó en el mismo momento que Él murió, porque cuando Jesucristo murió, descendió a lo más profundo de la tierra, donde habían muerto, donde estaban las almas de muchos que murieron sin conocerlo, les habló, les predicó y se ganó a todos esos y los salvó. Y despertó al tercer día,
no quedó muerto, sino que venció la muerte y despertó victorioso. Satanás quedó aburrido. Triunfando Jesucristo sobre todos esos principados y potestades en la cruz del Calvario. La cruz en sí no me trae nada. Es el significado de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Amén. Yo tener una cruz, eso no me sirve de nada. Lo que me sirve es entender qué hizo Jesucristo en esa cruz. Cuando yo lo entiendo y lo recibo, es cuando soy libre. Tener un crucifijo no hace nada. ¿Que se van a ir los demonios por un crucifijo? No. Los demonios no tienen autoridad contra mí cuando tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Al Cristo que resucitó. Al Cristo que quiere morar en nuestros corazones y a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque viene a morar es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nuestras vidas por nuestra fe en Jesucristo. Y cuando eso sucede, entonces es que empezamos a entender. Nuestro entendimiento se ilumina. Estábamos enceguecidos por el diablo, pero ahora se ilumina nuestro entendimiento y empezamos a comprender, oiga, Jesucristo me hizo libre. Y en el momento en que tú veas y entiendas, oiga, esto que estaba haciendo era pecado, me voy a alejar de eso. ¿Por qué estás ahora entendiendo todo eso? Porque Jesucristo entró en tu corazón, en tu vida, y tú lo estás dejando obrar. Y entre más crezca Cristo en ti y tú mengues, mayor será el poder y la unción y la bendición en tu vida. Amén. Es necesario que Cristo crezca y yo mengüe. Es totalmente necesario para que yo pueda experimentar realmente la bendición de Dios en mi vida. Amén. Y cuando la empezamos a experimentar es porque estamos dejando obrar a Cristo. Es porque una persona recibió a Cristo y empezó a buscarlo todos los días con pasión. Empezó a buscarlo con amor. Empezó a hablar con Él. A hablar con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Empezó a orar, empezó a leer la Biblia, empezó a tener conocimiento de la ley de Dios. Empezó a escudriñar y empezó a entender que todo lo que venía haciendo era pecado. Y ahí es donde viene el quebrantamiento. Ahí es donde viene, uy, Dios, yo todo lo que hice, perdóname. Viene el arrepentimiento y el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Porque Jesucristo, eso hace cuando una persona realmente lo recibe en su corazón. Cuando eso yo lo recibo realmente, o sea, verdaderamente dispongo mi corazón, ese obrar en Cristo es impresionante porque Él no te va a obligar. En el momento que tú digas, pare aquí, hasta aquí, Señor, yo no quiero, el Señor va a parar, va a frenar. No te va a obligar, nunca. Tú mismo le vas a decir, Señor, yo quiero crecer, yo quiero más de ti, yo quiero llenarme totalmente de ti. No quiero maldiciones en mi vida. Yo quiero es bendiciones. Yo quiero ser un bendecido. Yo soy un bendecido de Dios. Soy bendecido. Y para eso tengo que dejar el pecado totalmente. Porque el pecado trae maldición. Necesitamos a Cristo para que tengamos el poder para dejar el pecado. Sin Cristo no tenemos el poder para dejar el pecado. Con Cristo, sí, porque el Espíritu de Dios viene y nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, ahí cuando estamos entendiendo, mire la bendición de Dios hasta dónde va. Ya, no es solo decir, yo tengo la bendición de Dios, soy bendecido. No es solo decirlo, hay que decirlo. Sigámoslo diciendo. Pero lo importante es entenderlo. Entender por qué soy bendecido. Amén. Y soy bendecido porque tengo a Cristo. Porque esa maldición se quitó de mi vida gracias a Jesucristo. Eso que veía era de mis padres, yo no lo voy a tener. No voy a criticar a mis papás ni a mis antepasados. No los voy a criticar, ni a juzgar, ni a condenar. Al contrario, debemos honrar a nuestros padres.
pero no vamos a seguir su conducta mala, pero no vamos a heredar más la maldad de ellos. Amén. Sin juzgarlos, sin juzgar. Amén. No la heredamos, al contrario, se quita y en nosotros se cortó la maldición. Así que en nosotros y a partir de nosotros, si tenemos familia, si nos casamos y tenemos hijos, nuestros hijos serán benditos y nuestras siguientes generaciones serán benditas. Porque Dios dijo, la maldición viene a 4 generaciones, pero mi bendición viene a millares de generaciones, a miles. ¡Ah, qué impresionante! La maldición viene solo a pocas generaciones, pero la bendición se extiende, pero ilimitadamente. Amén. Entonces vale la pena tener a Cristo, tener hijos en Cristo. Una persona que tiene hijos en fornicación no entiende. No entiende. Que no se casan y tienen hijos tampoco entienden. Que no están en la bendición de Dios. No lo están. Aunque les vaya bien, aunque tengan mucha plata, aunque aparentemente, supuestamente digan que le están bien, pero no, solo la bendición de Dios es la que viene por Jesucristo y viene solo en lo bueno, en el bien, nunca en lo malo. Y esa bendición me llena totalmente, a tal punto me llena que quita toda maldición. Ya no hay cabida para la maldición. Diga, cuando la bendición me llena, ya no hay cabida para la maldición. Diga, en mi vida ya no hay cabida para la maldición. Jesucristo la empieza a sacar de mi vida en la medida en que yo lo voy buscando, en la medida en que lo voy obedeciendo, en la medida en que voy creciendo y creyendo en Él, en la medida en que yo voy menguando y Él va creciendo. Amén. Ahí sí vamos a empezar a experimentar cómo se está quitando de mí todas esas maldiciones. Mi papá, por ejemplo, él tomó, rumbió, fue infiel. Mejor dicho, ¿qué no hizo mi papá? Lo último empezó a vender todo y casi nos deja en la calle. Y en ese momento él murió, tenía 43 años, le dio un paro cardíaco. A nosotros nos esperaba lo mismo. A mi hermano Miguel y a mí nos esperaba lo mismo. Y nosotros íbamos como en ese mismo camino, tomando, rumbeando, queriendo acostarse con una y con otra, igual que mi papá. Y mi abuelo fue igual. O sea, venía eso, nos cogió a mi hermano Miguel y a mí, igual que su papá, igual que su abuelo, igual. Hijo de tigre, nos decían, ¿no? Sale pintado, pero qué bueno que nos digan que salga, pero en lo bueno, no en lo malo. Amén. Y cuando yo recibí a Cristo, se quitó esa maldición, porque mi papá él no duró mucho, duró 43 años. No tuvo largos días. Y mi destino era ese, igual. Yo tengo 63 años, ya llevo 20 años más de lo que mi papá tenía cuando murió. Ahí veo cómo se quitó la maldición. Cuando yo recibí a Cristo, dejé de tomar, de fumar, lo mismo que hacía mi papá. Dejé de estar queriendo estar con una y con otra mujer, lo mismo que hacía mi papá. Ya dejé todo eso, gracias a que se quitó esa atadura, esa maldición que tenía, gracias a mi Señor Jesucristo. Todo se lo debo a Jesucristo. Si no fuera por Él, no creo que estaría vivo. Amén. Le doy gracias a Él, que me dio bendición, que me bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los que estamos en Cristo, los que tenemos a Cristo, somos bendecidos, tenemos la bendición de Dios. ¿Y dónde la tenemos? En nuestro corazón, o sea, a Cristo en nuestras vidas. Ya no buscamos la bendición afuera. Diga, la bendición está en mi corazón y esa bendición es Jesucristo. Así que las bendiciones ya no necesito buscarlas. Las bendiciones me llegan
porque yo soy bendición, soy bendecido. Así que todo lo que yo haga será bendito. Amén. Prosperará, será de gran bendición. ¿Por qué? ¿Gracias a quién? A Jesucristo, que lo he dejado obrar, yo he menguado y Él ha crecido. Cuando las personas que no lo dejan crecer, pues no van a ver, ¿y por qué a mí me está pasando? ¿Y por qué a mí esto y lo otro? Porque usted no busca casi a Dios, usted casi no ora, casi no lo busca, usted realmente todavía no ha entregado totalmente su corazón al Señor Jesucristo. Cuando el día en que usted entrega al Señor Jesucristo su corazón realmente a Dios, que entienda que depende de Él su vida, que si yo no entrego mi corazón no vivo. Cuando tú entiendas eso, que tengo que buscar a Dios, no puedo vivir sin Él, y le entrego mi vida, mi corazón, ahí es que Jesucristo viene a tu corazón, a tu vida, y empieza a quitar toda maldición. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Por eso el Señor Jesucristo dice que cuando Él llega empieza a llenarlo todo, en la medida en que yo deje. En el libro de Efesios 1, 23, dice así, hablando de Cristo y de la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Digan, Jesucristo lo llena todo en todo. Así que, que yo tengo muchos males, maldiciones, que mi papá, y mi mamá, y mi abuelo, y mire todo lo que hicieron, yo heredé lo de ellos, y empieza a echarle la culpa y a excusarse que por culpa de ellos yo soy así. Y entonces él dice, venga para acá, yo ya te redimí. Solo tienes que creer y recibir a Cristo. Y yo te voy a llenar totalmente de mi bendición para que la maldición no tenga cabida más en ti. Diga, llegará un punto en que Cristo me llenará, que la maldición no cabe ya más en mí. Diga, no hay ya maldición. Ya se fue. Ya no cabe más en mí. ¿Y saben por qué también? Porque una vez que la bendición llega a Cristo y Él creció en mí, ¿qué va a pasar? Que yo hago solamente el bien. Empiezo a imitar ese Dios que es el bien. Y cada vez que yo hago el bien, ¿qué viene a mi vida? Bendiciones. Cuando una persona hace lo malo que le vienen, maldiciones. Pero como tengo ahora a Cristo, y Él me llenó ya totalmente del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios viene también y me llena de su fruto y de sus dones, a tal punto que tengo la autoridad y el poder para vencer el pecado, el mal y a Satanás y sus demonios. Porque ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Así que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ya entendí, Señor. Ya no vivo yo. O sea, ya no va a hacer las cosas de mi manera. Ya el Señor de mi vida no soy yo, el Señor de mi vida es Cristo. Por eso el Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Es contradictorio, ¿no? Señor, y Dios dice, ¿por qué me dices Señor? Cuando hagas lo que yo te mande, lo que yo te diga, ahí sí. Y al contrario, el Señor eres tú mismo. Nosotros éramos los dueños, los señores de nuestras vidas. Ahora Cristo entendemos que Él es el Señor. Y dejo que Él gobierne mi vida y reine en mí a través de su Santo Espíritu, que me guía y me lleva por el camino recto, que me lleva a hacer el bien para que no peque más, que me convence de pecado, el Espíritu de Dios. Amén. Y cuando eso pasa, pues entonces yo abandono totalmente el pecado. Porque lo veo, porque lo entiendo, porque ya veo lo malo que es el pecado y empiezas a cogerle fastidio y a aborrecer el pecado. Antes lo amábamos, pero ahora empezamos a aborrecerlo porque tenemos a Cristo y empieza a venir algo que se llama el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer
el mal, el pecado. El que tiene el temor de Dios es el que tiene a Cristo. Y ese temor de Dios viene a que empieza a aborrecer lo malo. Si tú todavía amas lo malo, falta que el temor de Dios esté en ti. Tal vez te falta dejar crecer más a Cristo en tu vida. Te falta menguar tú, renunciar a ti mismo y dejar que Cristo, búscalo más, ora más, búscala en oración, allá en la intimidad, tú solo con Dios. Compasión, nuevamente digo, como si eso dependiera de tu vida, porque realmente de eso depende mi vida, de encontrarme con Dios a través de mi Señor Jesucristo. Y cuando eso sucede, pues empieza a pasar algo que lo que dice Efesios 5, empiezo a imitar es a Dios, ya no imitar lo malo, sino imito es lo bueno, hago es lo bueno. Efesios 5 del 1 al 20. Mire lo que nos dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sin nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Diga, ahora soy un imitador de Dios. Antes soy un imitador del mal. El que me estaba guiando sin verlo y sin saber era Satanás y sus demonios. Una influencia maligna que nos llevaba a hacer lo malo. Pero ahora viene Jesucristo y es el que me lleva a hacer ese el bien. Ahora soy un imitador de Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como Él nos amó. Y no vaya entre nosotros ni fornicación, ni palabras deshonestas, mire todo lo que empieza a hablar, ni avaricia, ni nada de ni idolatría, nada. Y ten cuidado con aquellas personas que te van a hablar palabras vanas. No te dejes convencer de ellos. Antes apártate de ellos. No seas partícipes con ellos. Amén. Una persona que te quiera, por eso nosotros se nos ve el cambio. Una persona que diga yo soy bendecido se tiene que ver. ¿Por qué? Ya no hace lo malo. Haces el bien, por eso es bendecido. Ahora imites a Cristo, imites a Dios. Ahora haces lo correcto, obedece los mandamientos de Dios. Entonces los amigos empiezan a invitarlo, que camina a rumbear, camina a tomar, camina. No, gracias, es que ahora tengo a Cristo en mi corazón. Yo ya no hago eso. Le prohíben allá en la... No. Es que me di cuenta que eso está mal. Antes les aconsejo que ustedes no lo hagan. Ustedes deberían recibir ese a Cristo. Venga, les invito a que reciban a Cristo en sus corazones. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. No seas partícipe más con ellos. Vamos, y uno salía corriendo con ellos a hacer lo malo. Estoy sola y salía corriendo allá a hacer lo malo. Ay, no sé qué me pasó. Soy una víctima. Sí, claro, Señor. Cayó en el pecado, en la tentación, porque le gusta. Porque todavía no ha entendido. Pero cuando nosotros somos imitadores de Dios, ya no corremos con ellos, ya no somos partícipes con ellos.
Más bien les hablamos de Cristo y ellos persisten en su pecado, nos alejamos de ellos. Amén. Seguimos orando por ellos, pero no participamos más en su pecado. Amén. No quiere decir que yo no me junto con esos pecadores, no. Quiere decir es que ya no participo en sus pecados. Muy diferente. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Yo puedo ir a un matrimonio que no sea cristiano y allá hay rumba y trago y Dios me dice, ve, pero solo para ser de testimonio. Cuando llegamos allá, pues por lo general siempre hacen que palabras para los novios y para pues ahí es donde Dios nos permite, yo te traigo aquí para que les hables de Cristo a todos. Y cuando me permitan hablar, yo les hablo, es del amor de Cristo, de cómo Dios quiere que una pareja permanezca firme toda la vida, pero con el amor de Cristo. Y los que están aquí, si quieren recibir a Cristo, repitan esta oración conmigo. Y cuando yo hago eso, que Dios me mandó allá, estuve ahí con las personas, pero no participo. ¿Bailamos? No, gracias. Y cuando yo acabo, digo, gracias, Dios me los bendiga. Aquí les da ese regalito de parte del Señor, gracias a los novios, a los esposos, gracias, Dios los bendiga, hasta luego. Ay, pero ¿qué es? Hasta el amanecer, aquí la rumba va a estar buena. No, gracias, muy amable. Amén. Ya no participo. No te juzgo porque yo fui igual o hasta peor, pero no participo más. Amén. Porque soy bendecido. Amén. El bendecido no practica el pecado, el bendecido no hace lo malo. Amén. Y ya no va a fornicar. Ya no va a estar coqueteando la quererse acostar con otra mujer, no, sino que Dios le va a traer la persona correcta y se va a casar y se va a unir a ella solo hasta cuando se case. Y va a tener hijos en bendición, o sea, dentro del matrimonio con la bendición de Dios. Es una persona que diga, es un bendecido, soy bendecido. Fuera del matrimonio no hay bendición. Dentro de la bendición, porque Dios, ¿qué dice? Para la unión de esa pareja necesita ¿la qué? La bendición de Dios. Por eso se les dice cuando una persona se casa, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Necesitan la bendición de Dios. Esa pareja. O sea, casarse. Y algunos desprecian la bendición de Dios. Yo estoy bien así, me he ido bien así, no necesito eso, ya no lo necesito. Bueno, felicito, pero tendrá que dar cuentas a Dios. Amén. Cuando vengan muchos males, cuando vengan ataques del diablo, que tiene autoridad para hacerlo. ¿Y él por qué? ¿Por qué me están haciendo todo eso? Usted no está en la bendición, se ha salido de la bendición. Cuando usted esté en la bendición, el diablo no te podrá tocar porque la maldición ya no te puede tocar. Amén. Con Cristo. Apartado, sí. Entonces, empezamos a hacer lo correcto. Ya no participamos, sino reprendemos esas obras infructuosas de las tinieblas. Ya no participamos en Halloween. Ya no vamos a esas fiestas que hacen en las diferentes ciudades del país. Fiestas patronales, fiestas culturales, donde es pura rumba, trago y de todo. La feria de Cali, todas esas ferias y festejos, las carnavales, todo eso. Antes que pronto éramos, uy, qué felicidad. Ahora ya no, ahora tengo a Cristo. Ahora en vez de embriagarme, me lleno es del Espíritu Santo y empiezo a alabar a Dios en mi corazón con himnos y cánticos espirituales. Ya no necesito ir a rumbear por allá, ni mucho menos estar por allá en esos carnavales. Amén. Porque soy bendecido. Soy un bendecido de Dios. Hago lo correcto. Hago el bien y lo estoy mostrando que soy un bendecido. Que no necesito estar alegre. Que no necesito tomar para estar alegre. No necesito estar en esos festejos para estar alegre. Tengo a Cristo y vivo alegre todo el tiempo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? A veces vienen momentos de tristeza, pero no la tristeza de este mundo.
La tristeza de este mundo produce es muerte. La tristeza que habla Dios cuando dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Está hablando de la tristeza de este mundo que produce muerte. Que esta persona no quiere vivir, que no disfruta absolutamente nada, que está con un espíritu de amargura en su corazón que no le deja disfrutar absolutamente nada, que se la pasa renegando y quejándose de todo y maldiciendo con sus palabras todo. ¿Por qué? Porque no está la bendición. Una persona, cuando está la bendición de Dios, lo primero que se le nota es cuando habla, porque la abundancia del corazón habla su boca, y cuando habla bendición. Diga, yo hablo bendición ahora. Oye, ¿cómo nos saludamos nosotros ahora? Dios te bendiga, bendiciones o no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga. Amén. O shalom, la paz de Dios sea contigo. Nos saludamos diferente a como con esas maldiciones que nos hablábamos antes, con groserías y eran saludos. Ya no, apodos y cosas que ya no tienen sentido decirse a los de unos a los otros. Nomás ya decirle bobo a alguien, ya no, ni siquiera ya decimos bobo, ya esas palabras vulgares, esas palabras insultantes, ya no las decimos. ¿Por qué? Porque ahora soy bendecido, mi lenguaje cambió, ya no salen palabras corrompidas de mi boca. Amén. Y se nota. Usted es un bobo, usted es un tonto, un bruto, usted ha dicho, empieza con unas palabras, pero no he dicho groserías, pero está maldiciendo. Amén. Necesitamos quitar esas palabras. ¿Cómo? Con Cristo. Si lo dejo crecer en mí, se notará por mi lenguaje que empieza a cambiar. Me desperté de entre los muertos, me alumbró Cristo y ahora ya no ando en tinieblas, sino que soy luz. Eso quiere decir que soy bendecido para bendecir. Amén. Una persona que tiene la bendición de Dios, que tiene a Cristo y es un bendecido, donde va, trae bendición. Donde está, trae bendición. Lo que hace es bendito. Amén. Impresionante, ¿no? Lo que Dios hace en nuestras vidas con los bendecidos del Señor. Amén. Y nos dice, hijo mío, yo quiero que tú creas esto. No quiero que la maldición te siga tocando. No quiero que Satanás venga con argumentos para poderte dañar y hacer lo que quiera. ¿Y quién es el que te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Amén. Si sigues a Dios, si imitas a Cristo, si tienes a Cristo y haces el bien, ¿quién te podrá hacer daño? Ni Satanás ni nadie. No importa si te calumnian, no importa todo el mal que digan contra ti, digan no se saldrán con la suya. Dios me defenderá y Él me hará justicia. Amén. ¿Por qué? Porque soy un bendecido del Señor. Y en este Efesios no lo dice. Por eso nos vamos a llenar en lugar de amargura, en lugar de quejar y renegadera, como hizo el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, que no quisieron entrar a la tierra prometida porque desobedecieron a Dios. Entonces quedaron en el desierto, y en el desierto Dios tuvo compasión y les dijo, los voy a alimentar, y les mandó el maná, pero se cansaron del maná, y al cansarse del maná empezaron a murmurar y a renegar de Dios. Si renegan de Dios, ¿cuánto más de nosotros o de cualquier otra persona? E intentaron derrocar a Moisés. Se levantaron. Estamos hastiados de este maná, ya no quiero más maná. ¿Será que Dios, que es el dueño de todo, no tendrá otra cosita que darnos que solo este maná? Dios, mi Dios, escuchó las quejas y la renegadera y la murmuración de ellos y se enojó y se encendió la ira de Dios contra el pueblo. Dios le dio el maná, un alimento con todas las proteínas, minerales y todo lo que era lo mejor, un alimento tan balanceado que al día de hoy no creo que haya un alimento tan balanceado como el maná. Porque venía del cielo, de Dios. Imaginémonos a comer eso, como los saludables que estaban los
los israelitas en ese tiempo, la salud tan impresionante que tenían. Y no vieron eso, sino que se cansaron. No, ¿qué hará esto? Ay, ya me cansé, solo no hay otra cosa. No hay más plata, compren otra vaina. Me mamé, me cansé. En vez de dar gracias porque estamos comiendo. Y bien, no estás tomando gaseosa con, ni sabe qué otras cosas que te hacen, no te hacen mucho beneficio a tu cuerpo. Cuando estás comiendo un buen alimento, di gracias Dios. Por eso, esa amargura que había en los israelitas, ¿por qué? Porque querían devolverse a Egipto, querían seguir siendo esclavos, siendo que clamaron para que los libertaran y los libertaron y querían volver. Empezaron, ¿será que Dios será capaz de darnos carne? Y Dios les mandó. Triste, ¿no? ¿Por qué? Porque un bendecido de Dios, digan que un bendecido de Dios no se queja, sino dice, gracias, Dios mío, porque tengo. Gracias por lo que me das. Gracias, sea poco o sea mucho, alabado sea tu nombre. Gracias por lo que me das. No voy a renegar de esto. Amén. Pero sí uno puede decirle, Señor, ¿será que solo si es posible, si es tu voluntad, papito Dios, me puedes mandar otra cosita? Es muy diferente a renegar como lo hicieron los israelitas, ¿o no? Y Dios dice que yo quedo como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. No los juzguemos, pero tampoco hagamos lo mismo. Amén. Así que, ¿estás renegando? ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Sabes que reniegas y que te quejas y te quejas y te quejas y te quejas de lo que Dios te ha dado? Del esposo, de la esposa, de los padres, del donde vives, sea casa, apartamento, esta casa, apartamento, del calor, del frío, de todo se queja y reniega. Hasta que Dios dice, el bendecido, Dios lo llena tanto que viene el gozo de Dios. En el libro de Salmos 16:11 dice, dice así Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Digan plenitud de gozo, o sea que seremos llenos del gozo de Dios. Una felicidad solo hacia el bien, ya no hacia lo malo. Ahora, decir que me gozo en lo malo no es correcto, que tiene placer por lo malo. Me gozo pero en el bien. Amén. Me gozo en lo de Dios. Y viene esa plenitud de gozo a mi vida por la bendición de Dios, por Cristo, que me llena, que es la plenitud de Dios, que me lo llena todo, me llena a tal punto que ya no hay cabida para la amargura, ni para la queja, ni para renegar, sino solo agradecimiento a Dios por todo lo bueno que ha hecho conmigo. Amén. Que llega momentos, como decía antes, de tristeza, no de la tristeza de ese mundo porque se murió un ser querido, uno llora y dice, Dios, lo voy a extrañar, pero te doy gracias por esa persona porque sé que ahora está contigo. Sintió tristeza, pero no es la tristeza que estoy hablando. Está hablando, es la tristeza del mundo que produce muerte. Dios no librará, la bendición de Dios no trae esa tristeza del mundo, no la trae. Amén. Viene con gozo, viene con felicidad. Y si te pones triste es porque, digamos, perdió Colombia, te pusiste un poco triste, pero no es para uno amargarse la vida porque perdió Colombia. No es para empezar a insultar a los jugadores y al técnico, sino para darle gracias a Dios porque llegamos hasta donde llegamos. Y bueno, en una próxima será mejor. Vamos a bendecir a los jugadores que la dieron todo y vamos a bendecir en vez de maldecir. Amén. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y terminamos con Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella se deleita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prospera. ¿Qué quiere decir eso? Que por yo deleitarme con Dios día y noche, me deleito con Él en el bien y haciendo el bien, prosperaré en todo. O sea, soy bendecido para bendecir. Si me formo un hogar, será bendito ese hogar, porque no habrá infidelidad. Si Dios le dijo a mi esposa, Él es tu esposo, y Dios me dijo, ella es tu esposa, es porque es de bendición. Amén. Y nuestro hogar ha sido bendito y seguirá siendo bendito. Digan, porque yo soy de bendición. Yo no voy a traer dolor a mi casa. Yo no voy a traer vergüenza a mi casa. Un hombre que está con otra mujer que no es su esposa está trayendo mal dolor a su casa, vergüenza. Pero un hombre bendecido solo tiene a su esposa y la ama y se goza con lo que Dios le dio. Amén. De lo contrario, está por ahí, busca y pique por todos lados, trayendo mal a su esposa y a sus hijos. Y pensando, estoy en bendición. No lo está. Hasta cuando deje ese pecadito. Amén. Y se convierta realmente al Señor. Así que oremos. Padre bendito, damos gracias por tu palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has hablado, por tu bendición. Gracias, entendemos que eres tú, mi Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Por eso, Señor Jesucristo, hoy, como lo entendimos, repitan conmigo, Señor Jesucristo, gracias por estar en mi corazón. Y si no lo estás, te pido, por favor, entra a mi corazón. Lléname de tu presencia. Lléname de tu Santo Espíritu. Perdona todos mis pecados y ayúdame a hacer de aquí en adelante es el bien, para que solo vea bendición en mi vida, porque ahora sé que la bendición eres tú y estás en mí. Así que soy un bendecido de Dios. Soy bendecido gracias al Señor Jesucristo. Gracias a Él. Tú quitaste toda maldición. Aquí digan conmigo, repitan conmigo, Señor Jesucristo, por creer en ti, yo hablo y creo que la maldición se quitó de mí. Toda maldición, todo argumento, decreto que tenía el diablo contra mí fue quitado por Jesucristo. Yo lo creo, yo lo anulo en mi vida y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. La maldición ya no está más en mi vida, porque ahora es la plenitud de Dios que me llena en todo. Gracias, Señor. Lléname, Señor Jesucristo, para que no haya cabida para la maldición. La maldición se fue de mi vida. Ahora digan, se fue en el nombre de Cristo Jesús. Ahora está la bendición de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús. Se va la amargura, se va la queja, se va la renegadera y ahora viene solo el agradecimiento a Dios. Solo dar gracias a Dios por todo, porque soy un bendecido de Dios. Digan conmigo, soy bendecido. Gracias a Jesucristo, gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, y soy un bendecido para bendecir, porque donde yo vaya y donde esté, se verá la bendición de Dios. Gracias, mi Señor. Amén y amén.